Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas. Les damos la bienvenida al capítulo 2 de la temporada 15 de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Del silencio. El dardo zigzaguea hasta dar en el blanco. La profecía se cumple. Íbamos a bailar toda la noche junto al mar, el peso exacto de tu cabeza sobre mi hombro. Íbamos a reír y a fumar papelillos hasta que el sol volviera. Pasa de largo esa barcaza que es el tiempo. Deja una estela que la siguiente ola borrará. En el puente se besan dos muchachas. Quizás alguna vez fuimos tú y yo. Odette Alonso. En el capítulo anterior de esta temporada, hemos visto el análisis que las profesoras Suana Soares y Milena Cristina Carneiro Pérez de la Universidad Estatal de Campinas, de Brasil, han realizado sobre las modalidades del lesbocidio en su íntima relación con la prevención y la acción política. Suana explicó en qué consisten las 4 primeras modalidades de lesbocidios que encontraron en una clasificación de 9 tipologías en un estudio de 126 casos de lesbianas asesinadas y suicidadas. En este capítulo analizaremos las 5 últimas modalidades encontradas de por qué se asesinan a las lesbianas. Vamos allá. Todo lesbocidio afecta a las lesbianas y en cada uno de ellos hay una responsabilidad del Estado por no proporcionar la seguridad de sus habitantes, por haber omitido actuar respecto a los riesgos que implica ser lesbiana en una sociedad patriarcal y por mantener en el status quo los pactos patriarcales que desresponsabilizan a los lesbocidas de sus actos violentos. Suane, ¿cuál es la 5ª modalidad de lesbocidio en tu investigación? O 5º tipo de lesbocídio nós chamamos de assassinatos cometidos por homens sem conexões com a vítima, que são assassinatos sem a motivação aparente da lesbofobia, mas que são cometidos por homens que executam ela com muita crueldade, tornando evidente que aquilo foi um crime de ódio. Então, por exemplo, situações em que 2 lésbicas estão se beijando na rua e aí um homem se sente desconfortável com aquilo, parte para agressão e acaba matando uma delas. Situações em que um homem completamente desconhecido agride uma ou mais lésbicas. Esta 5ª modalidad tal vez sea la más común en los crímenes contra lesbianas, cometidos por hombres sin conexión con la víctima, donde el móvil es la visibilidad lésbica. La ejecución es con mucha crueldad, dejando claro que es un crimen de odio. En esta modalidad encontramos algunos casos emblemáticos, 2 de ellos en Chile. Pía Castro tenía 19 años y era una destacada futbolista local que vivía en el sector Lo Narváez de Olmué junto a su madre. El 13 de febrero del año 2008 fue asesinada con un fuerte golpe en su cráneo. Su cuerpo fue quemado, simulando un incendio, en el sector El Pangal de Limanche. María Pía estaba totalmente calcinada y pudo ser identificada solo gracias a muestras de ADN. El asesinato de María Pía fue cerrado a mediados de 2017, luego de 10 años de ocurrido el crimen, sin que la Fiscalía lograra identificar a los culpables. 8 años después, el 25 de junio de 2016, Nicole Saavedra, una joven de 23 años,
residente en la localidad de El Melón en Nogales, tras una semana de desaparición, fue encontrada sin vida en un predio agrícola próximo al embalse Los Aromos de Limache. Tenía las muñecas maniatadas con cinta adhesiva y presentaba golpes en todo el cuerpo, con muestras claras de que había sido torturada y abusada sexualmente antes de ser asesinada. En México, Jessica Patricia González Tovar, de 21 años, también el 25 de junio de 2016, se encontraba con su pareja al exterior de una tienda y un hombre a bordo de una camioneta empezó a agredirlas verbalmente por ser lesbianas. La pareja decidió alejarse en su vehículo, el cual fue chocado más adelante por la misma persona que las estaba molestando. Jessica descendió de la unidad para reclamar los daños y el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en el cuello. Posteriormente la atropelló y arrastró varios metros. O sexto tipo, para a gente, é muito importante, que é o suicídio. Segundo as nossas buscas, nós percebemos que os casos de suicídio de lésbicas são muito recorrentes no Brasil. São muitas situações em que as lésbicas, depois de um evento muito traumático relacionado à intolerância acerca da sua condição lésbica, elas acabam cometendo suicídio. Também são por uma destruição das suas redes de apoio, a expulsão de casa, demissão de um trabalho, a exposição das suas intimidades em um contexto qualquer, que ela se sente extremamente humilhada. Uma série de situações que fazem com que as lésbicas, que já têm uma limitação muito grande de existir com plenitude em sociedade, acabam movidas por um adoecimento mental, uma depressão, que se manifesta nesse contexto de múltiplas vulnerabilidades e acabam cometendo suicídio. O suicídio para a gente é uma categoria, sim, do lesbocídio, porque ele está sempre permeado por bastante lesbofobia. El sexto tipo del suicidio lésbico, como lo considera Swane, está impregnado de mucho lesbo-odio. Existen diversos ejemplos de suicidios consumados o fallidos de lesbianas que se encontraron orilladas debido al odio de su contexto cercano. En México, Mariana Bautista y Juliana L., ambas de 13 años, se quitaron la vida juntas colgándose de un árbol. Las menores tomaron la fatal decisión en junio del 2016 porque sus padres les prohibieron estar juntas, ya que mantenían una relación amorosa. En las instalaciones del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa, Perú, el 27 de octubre del 2016, 2 adolescentes intentaron acabar con sus vidas con una sobredosis de pastillas tras ser víctimas de bullying por su orientación sexual. Las estudiantes fueron encontradas a tiempo, pero en un acto de revictimización fueron expulsadas del colegio. O sétimo tipo de lesbocídio é aquele que está relacionado à lesbofobia e o tráfico de drogas. No Brasil, o tráfico de drogas é muito frequente, ele existe e é uma realidade, nas cidades de médio porte também, e muitas lésbicas são assassinadas em meio a disputas de facções ou por dívidas de drogas ou até por algum tipo de relação de conflito com traficantes. A lesbofobia passa a ser uma situação que reforça o estigma e faz com que o assassinato seja ainda mais cruel, explicite ainda mais a tentativa dos traficantes de se mostrarem muito poderosos e muito viris. E como essas lésbicas que são assassinadas pelo tráfico geralmente são negras, estão numa vulnerabilidade de emprego, não têm um emprego fixo ou trabalham para o tráfico, geralmente baixo escalão, né? Não são mulheres com grande destaque na sociedade, acaba sendo recorrente que essas mortes sejam mortes que não tenham grande repercussão. E no Brasil é muito complicado porque a polícia brasileira tem o hábito de
catalogar toda e qualquer morte de lésbica como uma morte que envolve tráfico de drogas, justamente para dificultar qualquer tipo de investigação, porque eles não querem investigar, e também porque há um estigma, há um preconceito de que a existência lésbica diz sobre um espaço de drogas, álcool, promiscuidade e assim por diante. Então é evidente que se uma lésbica morreu, ela tinha envolvimento foi assassinada, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Então, a polícia muitas vezes faz essa afirmação sem provas. El séptimo tipo de lesbocidio, ligado a la lesbofobia y el narcotráfico, bastante común en Brasil, tiene un ejemplo en el asesinato de Jessica dos Santos Marino, de 20 años, quien fue ultimada con un disparo en la cabeza en una calle de Brasilia, el 9 de agosto de 2023. Desde el interior de un Volkswagen Golf negro. La expareja de Jessica tenía conexiones con algún grupo del narcotráfico, un móvil para saldar cuentas entre grupos rivales del crimen. O lesbocídio de tipo 8 a gente chama de lesbocídios decorrentes da violência estatal. Essa violência estatal ela é majoritariamente cometida pela polícia. O caso da Luana Barbosa é um caso emblemático, né, no qual a polícia assassina lésbicas no Brasil, mas existem muitos outros casos. É recorrente que a violência policial seja motivo do assassinato da população negra no Brasil, das pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque a polícia também tem um teor ideológico bastante conservador no Brasil. Ela vem agregada de um pensamento lesbofóbico. Então, é comum que a polícia haja de forma violenta com as lésbicas e essa violência algumas vezes pode gerar o assassinato das lésbicas. Luana Barbosa dos Reis Santos, de 34 años, atacada a golpes por la policía militar cerca de su casa en un barrio pobre de Brasil, falleció por traumatismo cráneoencefálico el miércoles 13 de abril de 2016, 5 días después de haber sido ingresada en urgencias. El lesbocidio de Mariel Franco, activista por los derechos de las mujeres negras, concejala de la Cámara Municipal de la ciudad de Río de Janeiro, también se tipifica en esta modalidad, ya que fue asesinada a 4 tiros en la cabeza el 14 de marzo de 2018 por paramilitares, denominados Policía de la Milicia. Por fim, o tipo 9 é um dos mais difíceis de catalogar, né, e de lidar e de refletir politicamente acerca dele, que é o lesbocídio como uma expressão da desvalorização coletiva das lésbicas. Ou seja, é o lesbocídio que é praticado por lésbicas e por outras mulheres. Às vezes por uma mãe, uma irmã, uma companheira, muitas vezes pela esposa. A gente entende que o lesbocídio como uma desvalorização coletiva das lésbicas é aquele que acontece dentro da classe sexual das mulheres, ou seja, quando uma mulher assassina uma lésbica. Quando a gente achou que fazia sentido colocar e frisar essa questão, porque como a sociedade é muito lesbofóbica, esses lesbocídios são mais recorrentemente noticiados do que os demais. Parece que o patriarcado faz questão de divulgar quando uma lésbica mata a outra, porque isso reforça o estereótipo da lésbica violenta. A gente, nas nossas pesquisas, identificou pouquíssimos casos desses, que lésbicas matam lésbicas, em que mulheres matam lésbicas, e todos esses casos tinham características muito diferentes dos casos em que homens lá matam lésbicas. A maior parte deles era no contexto de uma briga, ou de alguma embriaguez, algum entorpecimento. Alguns pouquíssimos casos são situações em que havia, de fato, ou um planejamento, mas a grande visibilidade desses casos está relacionada justamente com o patriarcado e com a lesbofobia que é inerente ao patriarcado, e não na nossa percepção, né, nos nossos números. Este noveno tipo de lesbocidio, de devaluación colectiva de las lesbianas, donde una mujer, la madre, la hermana o la compañera mata a una lesbiana, situación que en un contexto patriarcal devalúa a las mujeres en general y a las lesbianas en particular,
porque la prensa usa estos casos para estigmatizar a las mujeres y a las lesbianas como violentas, generar más lesbofobia. Podemos ubicar a un caso emblemático sucedido en la provincia de Buenos Aires, el de Marcela Krells, de 54 años, quien compartía un espacio habitacional con su madre, Mercedes del Valle. Marcela Krells convivía en una relación sexoafectiva hace pocas semanas junto a una mujer. Debido a las hostilidades constantes con Mercedes, la pareja de Marcela decidió irse de la casa, y Marcela se disponía a hacer lo mismo, lo que originó un enfrentamiento con la madre. Mercedes, de 75 años de edad, asesinó a su hija de 6 puñaladas. Uma última observação geral é de que, apesar da gente ter criado essas categorias, isso não quer dizer que um mesmo assassinato não esteja incluído em mais de uma categoria. Nós criamos essas categorias para a gente tentar entender melhor e estudar melhor o fenômeno, mas existem situações em que, por exemplo, existem 2 assassinos, e um assassino conhece a vítima, o outro não, um é familiar, outro não. Existem situações em que o lesbocídio é declarado e foi cometido por um familiar e assim por diante. Então, alguns casos se enquadram em mais de um desses tipos, mas a gente já considerou que era importante fazer essa diferenciação por motivos de estudo mesmo. La tipificación propuesta por Suane Suárez y Milena Cristina Carneiro nos enseña que en general el móvil de la virilidad ultrajada de un familiar, amigo, conocido o desconocido es el más recurrente. En la mayoría de los casos, el continuum de la violencia está presente porque el agresor expresó de diversas maneras su odio hacia la existencia lesbiana. Por lo que a la primera expresión de odio es necesario dejar constancia con los grupos de referencia afectiva y en colectivo en las instancias policiales solicitando orden de alejamiento. Esto puede salvar la vida. También están los suicidios, generalmente de adolescentes, tema que amerita mayores investigaciones y propuestas de tratamiento. Y por último, los lesbocidios de Estado y del crimen organizado. Crímenes que en muchos casos no hay evidencias de antecedentes, ya que pueden tratarse de un cruce de circunstancias que desata el odio de la policía o de un caso de seguimiento premeditado y silencioso, tanto de la policía o el crimen organizado. Lo importante del estudio realizado por Suane y Cristina es la conexión de estos casos empíricos con la acción política organizada del movimiento lésbico que levanta no solo un día, sino una campaña permanente contra los lesbocidios. De esta manera, concluimos el segundo capítulo de la temporada 15, profundizando en las razones del lesbocidio. Las invitamos a seguir en esta temporada. En el próximo capítulo analizaremos el trabajo del colectivo Catrachas de Honduras, de Centroamérica, en la investigación, registro y acción colectiva en torno a los lesbocidios. No se lo pierdan. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Sigue las redes de las tortillas sin fecha de caducidad en Facebook, Spotify y YouTube. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir todas las novedades.